VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Cada vez que nosotros nos involucramos, tocamos temas álgidos como el del alcotés, qué es lo que sucede cuando te agarran en un operativo y te terminan llevando preso porque estás con ciertos grados de alcohol. Nace el debate de si me tomé una copita, qué es lo que en realidad sucedió, el agente se portó mal conmigo, existió un mal procedimiento, o simplemente ya te haces al dolor y dices me toca cumplir con los 20, 30 días, lo que a ti te designe, en este caso un juez. Vamos para el día de hoy, justamente con nuestro invitado, a hacer un recorrido amplio sobre lo que en realidad sucede, siempre bajo la responsabilidad que caracteriza a la Universidad Bolivariana del Ecuador, al Instituto Tecnológico Bolivariano del Ecuador, siempre con la responsabilidad y no incitando a que por supuesto lo hagan, pero sí siendo conscientes que muchas veces los malos procedimientos pueden jugarle en contra y siempre hay una chance y siempre hay una oportunidad de poderlo remediar de una forma favorable. Sobre todo que quede ese escarmiento del otro lado también para que no lo vuelvan a hacer. Recuerdo hace aproximadamente un mes y medio cuando acá lo tuvimos al agente Johnny Valencia, él nos hablaba acerca de esos números, de esos porcentajes que normalmente se disparan para épocas como Navidad y fin de año, en donde lamentablemente las muertes suben en gran cantidad cuando estamos hablando acerca de accidentes de tránsito. Y después se vienen fechas importantes como el tema de carnaval. Casualmente, fechas importantes como el tema de carnaval, tenemos mucho de esto. Ingesta de alcohol, por ahí pasado de tragos, temas de accidentes, y es para nosotros importante poder concientizar acerca de estos temas que son álgidos y que por supuesto enlutan a muchas de las familias ecuatorianas. Sin más preámbulos, quiero presentarles al abogado David Ventimilla, que el día de hoy nos ha permitido poder conversar, poder extraer su conocimiento y sobre todo tener esa otra cara de la moneda de lo que normalmente sucede cuando existen los operativos de alcotés. ¿Qué es lo que sucede en el procedimiento? ¿Simplemente me pueden parar o necesito que obligatoriamente sea un operativo? ¿Qué pasa con los operativos que no son informados? ¿Qué pasa si es que por ahí se niegan a realizarse la prueba de alcotés? Claramente está que inmediato pasas simplemente a pensarse que tiene el mayor grado de alcohol y por ende la sentencia va en la lógica o va puntualizada hacia ese lado. Entonces, ¿qué mejor que con el abogado para poderlo tocar? Abogado, le quiero dar la bienvenida acá Entre Tuercas y Reglas. Como yo siempre digo, esta invitación es un inicio porque seguramente después va a tener la oportunidad de venir a exponer muchos temas importantes que acá, sin duda alguna, en Entre Tuercas y Reglas nos vienen bastante bien. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Le agradezco la invitación. En este caso, como usted mismo ya lo ha mencionado, nos vamos a enfocar en lo que nos estipula el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal, que es la conducción de vehículo en estado de embriaguez. ¿Y a qué se refiere con conducción? Específicamente es, el agente de tránsito que me detiene tiene que corroborar, sin duda alguna, que yo soy la persona que estaba manejando. Okay. No es que la prueba se la va a hacer a la persona que está de copiloto, porque muchas veces se alega eso. No, yo estaba de copiloto, yo no estaba manejando. Por ende, la persona sí o sí tiene que estar manejando. Punto número 1. Punto número 2. Al momento que se hacen estos operativos, efectivamente son puntos específicos dentro de la ciudad de Guayaquil. Muchas veces se repiten, otras veces alternan, varían, pero de cierta manera el número de las personas que detienen los fines de semana en Guayaquil es elevado, es alto. Por eso yo hago la cordial invitación a las personas que si efectivamente van a beber o ingerir alcohol los fines de semana, no conduzcan, opten por otros servicios de taxi o opten porque algún familiar los vaya a recoger. Y no solo por la pena de que les van a imponer por haber conducido un vehículo, sino porque se arriesgan a cometer un delito que de cierta manera pueden lutar, como tú mismo lo has dicho, a las diferentes familias de la sociedad guayaquileña. Bueno, concentrándonos en este artículo se divide en 3 fases, o en 3 numerales. El 385, numeral 1, que nos indica el primer grado de alcohol, que es de 0.3 grados de alcohol por litro de sangre a 0.8
grados de alcohol por litro de sangre. Ahí es importante hacer un paréntesis y que siempre que he tenido la oportunidad, abogado, de poderlo mencionar, lo he tratado de hacer y de explicar de alguna u otra forma. Que tú hayas bebido cierta cantidad no te garantiza que vas a tener hasta tanto grado de alcohol. Los cálculos son aún inespecíficos con respecto a si me tomé una botella de vino o me tomé una copa de vino. Si es que me tomé 3 botellas de cerveza o me tomé el six pack entero. Entonces es importante poderlo marcar, que ese 0.03, creo que 0.3. Perfecto. El 0.3 es importante poderlo marcar, que en cada organismo, en cada ser humano puede variar. Y probablemente hayamos tomado exactamente lo mismo los dos y a ti te aparezca y quizás yo no pueda dar o no puedo dar ese primer o ese marcador mínimo como tal, ¿no? Exactamente. Influye bastante en la estatura, la cantidad corporal de peso que tiene una persona. Aunque usted no creas, influye bastante si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque esa cerveza, como tú me has mencionado, tomarme una cerveza por lo general ya me arroja en el primer rango, que es de 0.3 a 0.8. Una cerveza. Una cerveza. Y para la gente que del otro lado te pregunte y te dice, no, si fue una cervecita nada más, no me va a pasar absolutamente nada y todo. De hecho, he visto mucho en México que los operativos, debido a una campaña importante que hizo una cervecería, que ustedes lo conocerán, la típica que se toma con el limoncito adentro y todo lo demás, ellos son los encargados de auspiciar los operativos de alcoholímetros como tal, los alcotests que nosotros conocemos acá. Y son muy comunes. Y de hecho, hay una campaña que se basa en las reacciones de la gente. Y allá todos lo conocemos, el famoso mazapán y todo lo demás. Ha habido millones de secretos con respecto a que no me paren, no me aparece, yo no soplé bien, etcétera, etcétera. Es importante poderlo puntualizar porque acá, como lo dije en un inicio, no es incitarlos, sino justamente darles ese conocimiento, abogado. Exactamente. Básicamente, una cerveza te puede estar condenando a 5 días de privación de libertad. ¿Por qué? Porque el primer rango, específicamente la sanción es de 0.3 a 0.8, son 5 días de privación de libertad, 5 puntos menos de tu licencia y sobre todo la parte de la sanción económica, un salario básico del trabajador general. Que está recién nomás actualizado, $482. Ahí está, recién actualizadito, ya sabes, prácticamente media luquita es lo que puedes estar pagando si es que te agarran con esa única, una cerveza nada más, mi sub nada más me tomé. Claro. Ahora, nos vamos al segundo grado. Ok. El segundo grado es de 0.8 a 1.2. Es decir, el primero voy desde 0.3 a 0.7. 0.8. Ok, el otro de es 0.8 1 0.1 a 1.2. Ok, 1.2. Ahí la sanción cambia. Es una sanción un poco más drástica. Pasamos de 5 días a 15 días de privación de libertad. Y asimismo, pasamos de un salario básico a 2 salarios básicos. Y sobre todo, 10 puntos de la licencia. Pérdida de 10 puntos de la licencia. Ahora, mucho en medio de esto, más allá de las sanciones ya estipuladas, abogado, y que después vamos a hablar con respecto a las impugnaciones, apelaciones, etcétera, etcétera, con los términos adecuados como tienen que ser, por algo él es el profesional en leyes. Mucho de esto, y ya cuando ya lo definimos en rangos, lo primero que dicen, no me salta, es el tema de la puntuación en la licencia. ¿Sabes qué? Me duele más el salario básico unificado, me duele más que el agente como tal se me lleve el vehículo, que eso es importante poderlo marcar, porque una cosa es lo que dicta el reglamento, otra cosa es lo que dicta una ordenanza y que va cambiando dependiendo de la jurisdicción. Y yo siempre pongo el ejemplo de que invadir el carril único de la metrovía. Brother, en Cuenca no hay metrovía. Entonces tú o te riges al reglamento o te riges a la ordenanza como tal. Acá en la ciudad tenemos metrovía. En Cuenca hay metro. En Quito hay trole, entonces no podemos de alguna u otra forma tratar de meter todo en un solo cajón, porque el carril único también está estipulado que puede ser un carril que utilice la ambulancia. Si tú te metes atrás, esa es la sanción que tú tienes. Entonces después vamos a poderlo tocar, porque es importante también eso de ahí poderlo mencionar. Pero lo que menos quizás a la gente le preocupa es el tema de cuántos puntos yo pierdo en la licencia.
porque a la final dicen, eso es lo de menos. Cada cuánto en realidad me reducen puntos. Si no más va hacia el tema del salario y el tiempo en el canchón y el tiempo en prisión, claramente, que no es nada fácil, ¿no? A futuro veremos por qué son muy importantes los puntos de descenso. Pero ahorita te voy a explicar el tercer punto de los grados de alcohol. Cuando superas ese 1.2 por litro de sangre, de alcohol por litro de sangre, la sanción aún es más drástica. Son 30 días de privación de libertad. 3 salarios básicos y 60 puntos suspendida tu licencia de conducir. 60 días. 60 días. No puedes conducir por A o por B por ningún motivo. Que en otros países son suspensiones de 1 año. Hemos visto futbolistas, ecuatorianos incluso, que han estado con su licencia suspendida de por vida, y otros que simplemente se la suspenden por 1 año, pero aún así han nuevamente recaído en el hecho de manejar, y ya saben que incluso esto de aquí puede conllevar a temas ya de prisión y demás. Ustedes conocen el caso de un futbolista en particular que sucedió. Entonces, para resumen, abogado, estos 3 puntos va del 0.3 al 0.8, del 0.81 hasta el 1.2, y del 1.2 hasta adelante, que ya estés en condición de paquete, pues, hermano. Claro. De 1.2 en adelante son 30 días de privación de libertad. Ahora, con respecto al vehículo, una vez que te aprenden dentro de este operativo, el mismo artículo 385 estipula que el vehículo será retenido por 24 horas por prevenciones legales. Se llevan el vehículo. Pero ahí viene el tema. Si eres declarado culpable, el vehículo no te es devuelto hasta que canceles el salario, 2 salarios o 3 salarios básicos unificados que han impuesto como sanción. Y muchas veces lo que sucede es que la persona que estaba conduciendo el vehículo no es el propietario del vehículo, sino que es un hermano, un cuñado o un primo. Y lo que quiere el dueño del vehículo es recuperar su vehículo, pero recordemos que él es responsable solidario. Por ser el dueño del vehículo, por ende no va a poder retirar el vehículo por más que sea dueño, por más que justifique su propiedad, si no están cancelados estos valores. Así que eso es muy importante también para la ciudadanía. Ahora, ¿qué sucede en este vacío legal? Siento yo que es, no sé si es el término, si es que yo soy el que voy conduciendo como tal, yo soy el que está en estado etílico, pero mi esposa es la dueña del vehículo, va al lado mío y ella está en condiciones de poderlo manejar. Ahora, si usted me dice que va directamente para fines legales, si yo no estoy involucrado en un accidente, si no había existido un choque y demás, ¿para qué otro tipo de estudios lo necesitan? En este caso, eso es lo que más me llama a mí la atención y que yo siempre he dicho, a ver, para mí esto de aquí no tiene lógica con lo que tratamos siempre de que la ley sea lo más apegado a en realidad sancionar como debe ser. Entonces, ¿qué culpa tiene el vehículo? O en el peor de los casos, llega mi papá. Mi papá se puede llegar el vehículo porque él estaba dormido, no estaba borracho y demás. No he chocado a nadie, no tengo sangre. Que es diferente cuando se retiene un vehículo por un choque, por un siniestro, en donde ha existido 1 o 2 partes afectadas, en donde hay sangre, como comúnmente se dice, a lo criollo, y que ya ahí sí, bueno, tienen que llegar los agentes de tránsito. Si no, ni siquiera tiene que intervenir un agente de tránsito porque a la final va a llegar un arreglo entre las 2 partes. Entonces, ¿dónde viene esa explicación de se queda con fines legales si es que la final, ¿qué? ¿Quieren ver si hay unas botellas o no hay botellas? ¿Hacia dónde va esto de acá? Recordemos que es un Código Orgánico Integral Penal. Este artículo en específico rige a nivel nacional. El legislador, en este caso el legislativo, lo ha estipulado así, que el vehículo sea retenido por 24 horas bajo prevenciones legales. Específicamente es algo que el legislador lo ha mocionado, se ha articulado así y está normado de esa manera. El vehículo sí o sí va retenido. Pero estamos de acuerdo que no tiene mucha lógica. No tiene lógica, pero de cierta manera es más para el tema de has conducido, esta es la sanción. Aparte de los salarios, me llevo tu vehículo y luego tendrás que pagar los salarios básicos para poder recuperar tu vehículo. Ahí está de cierta manera algo de lógica. ¿Por qué? Porque de cierta manera no me pueden privar de mi libertad el no pagar el salario básico de los 2 o 3 salarios básicos, sino que me obligan de cierta manera a que pague esta sanción pecuniaria que afecta al bolsillo de la persona contraventor. Ahora, yo te digo algo ahí en medio de eso y que me llama bastante la atención. Con
tantas entidades sancionatorias hoy que te pueden generar una coactiva directamente. ¿Tú crees que lo del vehículo es lo más, digamos, atador que puedes tener? O sea, imagínate, te atrasas con una multa de la ATM y ya al mes ya estás y es lo que le sucede a la mayoría de la gente de acá de Guayaquil. Gente que incluso ha pasado por aquí, la han sancionado y resulta que están en la provincia de, y si no vienen acá a hacer el trámite, simplemente está complicado de poderlo hacer. Y tienen un juicio de coactiva. Entonces, sigue para mí siendo algo ilógico. Pero digamos que vamos a darle la derecha que esas 24 horas te obligan a, y así es que no ha salido, que igual esto de aquí no es solo sancionatorio del hecho de me retienen el vehículo. Hay que pagar un traslado. Sí, eso. Hay que pagar un garaje, como le dicen. Y el garaje va zumba y solo suena un chin, 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 chin. Que el recaudatorio es el que al final al usuario le termina molestando bastante, abogado. Específicamente, tienes que pagar el valor de la grúa que oscila aproximadamente entre 50 a 60 dólares. Okay. A su vez, el valor del garaje, que más o menos depende del tipo del vehículo, si es un vehículo pequeño, un vehículo mediano o sobre todo un vehículo grande. Hay que ver si ya no se pagó antes porque a veces no encuentras las cosas completas y dice que en el operativo no estaba en realidad y se te fueron los sueltos o incluso por ahí uno que otro espejo dependiendo de la cantidad de días que estén, ¿no? Claro. Ok, y para eso no hay en cambio una sanción para esa entidad que se ha hecho cargo de, ¿no? Al menos que le tomes una foto a todo tu vehículo y le digas, así te lo estoy dejando y todo lo demás. Entonces, además de lo que ya hemos hablado de los 3 puntos importantes, además de que me retienen el vehículo por 24 horas, y etcétera, 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 entonces puede haber la posibilidad de que no lo encuentre completo. En toda entidad siempre hay un custodio, siempre va a haber un responsable. Okay. Tendríamos que de cierta manera, si es que hay algún faltante o algo, acudir a reclamarle a esa entidad y sobre todo al custodio que estaba a cargo de mi vehículo. Porque recordemos que al momento que me lo retienen, se lo lleva la grúa, va completo, llega al canchón, lo tiene que recibir una persona y en esa se llena una ficha. Si está completo, tiene espejos, tiene retrovisores, o sea, absolutamente todo se va llenando en la ficha. Yo tengo que verificar cómo entró mi vehículo y cómo está saliendo mi vehículo. Y quién fue el responsable o quién fue el custodio de mi vehículo mientras se encontraba en el canchón. Okay. Yo tengo todo el derecho a reclamar, pero bueno, eso ya sería como que algo muy... Claro, una instancia más. Y que casi siempre yo creo que la gente en medio del apuro dice, ¿sabes qué? Dame mi vaina. O sea, dame mi vehículo, que lo que yo necesito es mi vehículo, ya te pagué y todo lo demás. Insisto, esto de acá no incitando al beber alcohol como tal, sino también poniéndonos del otro lado de en este caso de las sanciones que pueden existir, pero que tampoco pueden ser tan en medio de ya de por sí una polémica y algo complicado como es que te retengan. Claro. Continúa. Ahora, ¿qué más nos estipula el 385? Ok. Ya hemos hablado de los grados o niveles de alcohol. Ahora, ¿qué sucede si yo me niego a hacerme la prueba de alcohol? Importantísimo eso. Es súper importante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no me quiero hacer la prueba o no me la voy a hacer. Y la ley es clara. Si te niegas a hacerte la prueba de alcoholemia, se sobreentiende que tienes el máximo nivel de alcohol en sangre. Es decir, 30 días, los 3 salarios básicos unificados por pagar, y en este caso la suspensión de tu licencia por 60 días. Por 60 días. Pero aquí es clave y es vital por parte de la Agencia de Tránsito Municipal que grabe este procedimiento. ¿Por qué? Porque de cierta manera, como método probatorio, la Agencia de Tránsito Municipal tendrá que verificar y corroborar ante el juzgador de que tú has tenido una negativa rotunda. Por eso es que es importante el tema de las bodycam en todo procedimiento. ¿Por qué? Porque yo le tengo, como agente de tránsito municipal, de cierta manera, por decirlo así, yo le tengo que informar al supuesto contraventor de que se tiene que hacer una prueba. Si él se niega, específicamente estaremos adecuando esta conducta a una negativa rotunda, por lo cual se presume que tienes el mayor grado de alcohol. Ahora, ya de todo este procedimiento nos vamos a ir a la parte de la judicialidad, por decirlo así, o la flagrancia. Eso es importante porque lo vamos a dejar para después del corte, para el segundo bloque. Pero antes te quiero preguntar, abogado, en este caso, ¿qué sucede si en medio de eso no es que se niega, pero vemos al típico infractor que en vez de soplar aspira, que en vez de soplar no lo realiza y demás? ¿Se lo toma como una negativa
porque ahí en la cámara en cambio va a quedar de que él sí estuvo haciéndose en el peor de los casos. Que después no lo haya hecho correctamente, existe, me imagino yo, dentro de las posibilidades, o en el peor de los casos. Imaginemos, no es una persona que está bajo los efectos del alcohol y esta persona se niega a hacerse. ¿Qué sucede cuando esta persona ya en medio de la flagrancia como tal, en el traslado, decide, ¿sabes qué? Hágame una prueba y no arrojó absolutamente nada de alcohol? A ver, porque existe una presunción de culpabilidad que tú me la estás endosando a mí como agente de tránsito, como en este caso sí, viene a ser un agente de tránsito, ¿ya? Tú me estás a mí, tú estás presumiendo de que yo estoy borracho, y si simplemente me niego porque no estoy borracho como tal, y después yo te puedo comprobar de que efectivamente no estaba borracho, simplemente no lo quise hacer porque no me dio la gana, tú estás presumiendo de que yo estoy borracho, y no es así. Ahora, recordemos que para demostrar que una persona está bajo condición de embriaguez, no específicamente solo es el alcosensor, claro, el alcoholímetro, sino que hay otro tipo de pruebas, la prueba psicosométrica. Exacto. Psicosensométrica específicamente. El agente de tránsito municipal tiene que informarle al presunto contraventor de que si se va a hacer o no se va a hacer la prueba, o en su defecto. Que el procedimiento es que sople efectivamente la primera vez, el primero alcosensor es para positivo o negativo. Es la primera vez. El segundo es para medir recién el nivel de grado de alcohol en la sangre. Y podrán haber personas que bajo la viveza criolla, en vez de soplar, aspiran. Y ahí es donde la gente va a tener que decirle, ¿sabe qué? Sople bien, o en su defecto vamos a proceder. Pero se puede quedar de ahí un día entero, si es que quiere. No específicamente, porque yo por lo general siempre recomiendo el que colabore. Y a futuro vamos a verlo el por qué. Porque ya si de cierta manera, de manera íntegra, de manera moral, yo hago una mea culpa, estoy conduciendo el vehículo en estado de ebriedad, lo que yo siempre recomiendo es colaborar con el agente de tránsito. Va a servir como atenuante. Exacto. Perfecto, entonces, a regreso de este bloque, acá en Entre Tuercas y Reglas, vamos a seguir con este tema que es bastante interesante, sobre todo con estos procedimientos, porque a mí me llama siempre la atención y yo siempre voy a tener preguntas con él, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Bueno, en medio de ese ¿qué pasa si? Si no estoy borracho y simplemente me niego, ¿qué es lo que termina sucediendo? El abogado en el siguiente bloque nos lo va a explicar. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de UTV. Inicio de espacio publicitario. De pronto los defensas decían, ¡ay, míralo al tanque, ¿no? O sea, qué grande, seguro aquí le meto y él me va a meter el triple y todo eso, pero mentira. Yo era flojísimo. Siempre digo, no, uno no empieza cuando debuta, uno empieza cuando a los 8 o 9 años ya tu papá te lleva a algún entrenamiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre yo trayendo buenos invitados el día de hoy, a alguien que de a poco Tú cuando naces, tú naces con un mapa en el cielo, que sería cómo está el planeta ubicado en cada casa, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es las diferentes casas. Hemos ido 3 o 4 veces a nuestro cementerio, que nace en 1836. El número uno del ser humano con este tipo de cosas, lo místico,
o el tema de las energías, la espiritualidad, la primera parte que hacen es la negación. Okay. Tú dices, no creo, me gusta esto. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV, y qué importante yo creo que ir de a poco, así puntualizando, el artículo por cada uno de los literales, el 1, el 2, el 3, cuáles son en este caso las sanciones, que la gente muchas veces lo que les preocupa más es el hecho de la privación de la libertad. Creo que para todos es el dolor de cabeza principal, aunque debería ser el dolor de cabeza principal lo que podrías haber causado saliendo en ese grado etílico, o lo que en este momento le estás causando a tu familia simplemente por un tema de irresponsabilidad, que eso es importante poderlo marcar, abogado. Entonces estábamos en medio de este procedimiento y como yo le digo, a mí me van a hacer millón de preguntas. Entonces, ¿qué sucede? Pues si alguien simplemente dice yo no me decido hacer la prueba, pero resulta que no estaba efectivamente, no marcaba grado de alcohol, simplemente era un señor cascarrabias que no se quiso hacer. Es que ahí viene el tema. Cuando se niega, la negativa rotunda se tiene que grabar bajo la body cam del agente de tránsito municipal. En la que le dicen al señor, le leen sus derechos constitucionales, le indican que al momento de que se niega, se presume que tiene la máxima, y el señor decidirá si se la hace o no se la hace, si colabora o no colabora. Yo siempre recomiendo colaborar en todo momento, porque a futuro se considerará como un atenuante. El no colaborar, de cierta manera, es una agravante al procedimiento. Eso específicamente con el tema del procedimiento al momento que te detienen. Ok, indiferentemente de que no esté borracho y yo me niegue a hacerme eso de ahí, no tiene entonces sentido, porque me parece también otra de las cosas algo absurdas de que no me quiero hacer, y después cuando sí me lleves a sacarme sangre y veas y te des cuenta, ¿sabes qué? Te puedo demandar por presumir de que yo estaba borracho. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En este sentido, la ley sí tiene ciertos vacíos legales. ¿Por qué? Porque al momento que yo me niego y queda registrado en video, el agente a futuro tendrá que demostrar esta negativa. Pero efectivamente yo puedo solicitar a través de mi abogado que se me haga la prueba de sangre o se me realice una prueba. Pero es importante el transcurso del tiempo, porque no es lo mismo que te hagan la prueba en este momento a que hayan transcurrido 4, 5, 6 horas. Totalmente. Se va a bajar el nivel de Ese es importantísimo también, pero bueno, en todo caso son preguntas que nacen. Ahora, abogado, ¿sabe qué? Di en esta primera prueba, sí o no. Usted me dice que son 2 fases, ¿no? Sí. El sí o no. Después resulta que marqué en grado de alcohol y yo soy una persona que toma algún tipo de medicamento. Ellos en ese momento no entienden razones. No. Y es normal que no entiendan razones, porque si sales un viernes a las 3 de la mañana, lo primero que van a decir es: este tipo está borracho. Ok, ¿qué sucede en ese caso? Yo tomo medicamentos que pueden hacer que marque ciertos grados psicotrópicos como tal. Ya, es importante que si estoy tomando medicación, hacerle conocer al agente de tránsito en ese momento que lo más probable es que me salga positivo porque estoy tomando esta medicación. ¿Por qué? Porque el agente de tránsito tiene que elaborar un parte. Y sobre todo... el famoso parte, el que no llega hasta el siguiente día a tantas horas, el que estoy esperando el juzgamiento sorpresivamente, y demás, ¿no? Claro, Este famoso parte. Recordemos que desde el momento de la aprehensión tienen 24 horas, como estipula la ley, para hacerme una audiencia. Qué flagrancia, si no tienen que aflojarme si automáticamente. No. Exacto. Es importante que al momento de la detención se deje estipulado esto. O en su defecto, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Porque otra cosa puede ser que bajo un estado de necesidad yo haya conducido mi vehículo
habiéndome tomado una cerveza. ¿Por qué? Porque tengo a mi hijo enfermo, tengo a mi madre con una herida cortopulsante y estoy conduciendo de mi domicilio hacia un hospital para que tenga atención médica. Importantísimo eso, que es lo que sucede cuando en casos hay gente que maneja sin licencia por situaciones de emergencia o ha sido designado como el famoso conductor designado, pero resulta que es simplemente que está bueno y sano, no porque necesariamente tenga licencia, y en medio de estos operativos puede llegar a suceder, puede llegar a pasar que esta persona no esté infringiendo la ley, digamos que no está infringiendo la ley por un motivo de una cuestión de emergencia, ¿sí? Exacto. Bajo un estado de necesidad, recordemos que el estado de necesidad es un eximente de la culpabilidad. Yo puedo estar conduciendo con un grado alcohólico en mi sangre, pero estoy sobreprotegiendo un bien jurídico aún mayor, el cual es la salud y la vida de mi esposa, de mis hijos o de mi madre. Eso específicamente. Importante eso de ahí. Ahora, abogado, ¿qué viene después de que a mí me hacen la prueba, sale positivo, sale cierto grado de alcohol? ¿Hasta ahí quedan los test? ¿O sucede que necesitan de alguna u otra forma poderlo revalorar, recomprobar ya con la prueba en sangre, etcétera, etcétera? Ya, ahora, en este sentido, una vez que el alcotest sale positivo y ya me arroja el nivel, me llevan aprendido, si es en Guayaquil, a la unidad judicial penal en el complejo judicial Florida, la Florida Norte. A los hombres, por lo general, en la parte de abajo hay una especie de calabozo que solo, eso es importante recalcar, solo van a estar las personas contraventoras por accidentes de tránsito. Sí, o en su defecto, hasta ser ya juzgados, en este caso sentenciados, que ahí sí los trasladan, me parece, a Daule. Hay diferentes lugares a donde se trasladan, ¿no? A las mujeres, que también muchas veces suceden en minoría, las tienen en la parte de arriba, en una sala como de espera, que también están detenidas aprendidas hasta que se haga la audiencia de flagrancia. Ahora, ¿qué sucede después? Específicamente, se llevan tu vehículo, a ti te llevan detenido, y ahí viene el tema, que la gente piensa que llegué aquí, inmediatamente contacta al abogado y dice, abogado, necesito que me saque hoy mismo. Pero yo le digo, no es así. Los tiempos realmente se demoran en que el agente que te ha detenido realice este parte. Y una vez que realice el parte suba al juzgador y se sortee para que te den una audiencia. Más o menos dentro de las 24 horas se tiene que realizar esta audiencia. Y ahora, los tiempos ahí son importantes. El parte hasta las 24 horas, pero el sorteo con el juzgamiento y demás, ¿hasta cuánto tiempo puede llegar? No, recalco ahí. El parte tiene que ser elaborado dentro de las 24 horas. Pero mayoritariamente siempre está más o menos 5 o 6 horas después de la aprehensión. Inclusive un poquito más, un poquito menos. Pero después que está este parte, sube a sorteo para ver con qué juez le toca, con qué secretario le toca. Y todo esto tiene que ser dentro de las 24 horas. De las 24 horas. Es decir, el parte puede estar, pero en el sorteo no he salido todavía yo. Es decir, si es que 24 horas y un minuto me sortearon y recién me toca, yo ya salí libre. Exactamente, porque ya se cae el tema de la flagrancia. Ya no estamos en flagrancia, por ende la persona tendría que salir. Defenderse en libertad, es raro que suceda. No sucede el tema de que se caduque como tal esta flagrancia. Siempre va a estar dentro de los tiempos. El nivel depende bastante de cuántas personas aprendan ese fin de semana. Es que eso es lo que me llama la atención, porque he conocido casos que después de un día después dicen, no, es que el parte sí estaba dentro de las 24 horas, pero todavía no me juzgan. Y resulta que lo juzgaron 28, 30, 32 horas después, especialmente en épocas en donde hay feriados. Claro. Y realizan esto de aquí. Entonces, por eso se lo pregunto. Todo se tiene que realizar dentro de las 24 horas. Todo se tiene que realizar dentro de las 24 horas. Raro eso, pero bueno, está bien. Si no se caduca la flagrancia, automáticamente tendría que salir en libertad porque no se podría juzgarlo, en este caso, a este presunto. Se defiende en libertad en este caso, porque igual continúa el proceso, me imagino yo. No, ya como tal no se podría calificar esta flagrancia y el señor automáticamente saldría en libertad. Y sin ningún cargo en este caso. Es que no se le podría imputar algo que no hubo la legalidad para poder calificar esta. Importante eso de ahí, es importante. Que no pasa. Pero que puede pasar, el que no pasa será uno en 1.000.000 que pasa. Es muy raro que se caduque una flagrancia. Los jueces van por orden de llegada de los partes policiales. Perfecto, entonces. Ahora, sucedió esto de aquí.
¿qué otras cosas podemos encontrarnos en medio del camino en el que diga, sabes que esta persona no va aprendida, o qué pasa en el juzgamiento como tal? ¿Cuándo es importante ahí sí ya contactar al abogado, que el abogado sea el que conozca mi caso, y ahí sí ahora ver cuáles van a ser nuestras razones, nuestros motivos y demás? Porque es importante recalcar, estos operativos son Alcotés. Hoy estamos en medio de campañas que no me parece que sean lógicas, pero que a la final del día tienen hasta cierto punto razón. No son lógicas, pero tienen razón. Digamos, el hecho de que te avisen en un radar cuántos te están marcando. ¿Ya? Antes simplemente estaba un man escondido detrás del árbol y ¡pac! No, ahora tú sabes y eres consciente que te estás pasando en un lugar que dice límite de velocidad 70, vas en 75. ¿Ya? Si es que no te lo marcó, ¿no? Automáticamente existe una impugnación y simplemente eso no procede porque tú no me comunicaste cuánto estaba. Esto es lo mismo que sucede con todos estos operativos. Tenemos CAMEX en este momento y tenemos operativos que tienen que ser obligatoriamente informados, abogado. ¿Qué sucede con esos operativos que quizás no se los informó, o que alguien y un motorizado o un agente de tránsito que simplemente fue pasando por ahí me paró y me dijo, usted está borracho, necesito hacerle un control de alcoholemia? Por lo general, en el 2023, 2024, estos operativos sí eran informados a través de todas las redes sociales de la Agencia de Tránsito Municipal. A la actualidad ya no los están informando. Okay. No los están informando, pero no quiere decir el que no sean legales. Okay. ¿Por qué? Porque recordemos que estos operativos vienen con anterioridad, programados internamente en la Agencia de Tránsito Municipal, en la cual efectivamente tiene que haber un cronograma en el que dice que el operativo va a empezar el viernes a las 10 de la noche y va a culminar el sábado a las 4 de la mañana, los puntos y las ubicaciones donde se va a realizar ese operativo, y de cierta manera el grupo de agentes de tránsito municipales que va a realizar este operativo. Si no se ha comunicado, ¿qué pasa? ¿Eso lo puedo utilizar como un atenuante? ¿Lo puedo utilizar como parte de? No necesariamente, pero antes, es lo que decía, antes se comunicaba, a la actualidad veo que la agencia ya no los comunica, sino que es como que los hace de manera... Que debería ser así al final del día. Pero... hay algunas posturas. Hay posturas que efectivamente dicen que deberían ser sorpresas. Hay otras posturas que dicen que no, que deben ser informados. ¿Por qué? Porque recordemos que el fin de la Agencia de Tránsito es reducir los niveles de accidentes de tránsito. Por ende, ellos van por la cultura preventiva. Y hay otros que tienen la postura sancionatoria. ¿Sí? Has realizado esta contravención, por ende necesitas que sea. Por ejemplo, la postura del abogado, por ejemplo, sería, ¿sabes que no me informaron esto aquí? ¿Lo puedo utilizar yo como uno de los recursos? No necesariamente. Es porque recordemos que no estamos juzgando el tema que si se informó o no se informó, sino más el tema de que si incumplió o no cumplió. Se lo podría alegar, pero sería muy descartable por parte del juzgado. No, claro, escueto, digamos, que quedaría en la... Aunque yo siempre voy a ser alguien que tiene claramente la comunicación como un caballo de lucha. Siempre lo comunicable es lo que se tiene que hacer. Lo que no se comunica no se sabe simplemente, pero para después subirte en redes sociales, claro, se detuvo 250 personas en el operativo de Alcotés y bla, 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 bla. Ahí sí, pero avisa, pues hermano. Ahora, entonces todo lo otro que se hizo, si ¿no? nos vamos a un operativo CAMEX, yo como policía nacional, militar activo, yo no puedo darme el lujo de decirle a los presuntos delincuentes, narcotraficantes o lavadores de dinero dónde voy a estar parado para que pasen. Es que es diferente. Es diferente, ¿no? Claro. Es diferente. Entonces, por eso yo digo... hay diferentes posturas. Hay diferentes posturas también, y por eso yo lo único que hago es simplemente preguntar y si en muchas ocasiones es viable o no es viable. ¿Qué sucede cuando el operativo es Alcotés y me quieren sancionar por las llantas, porque porque tengo las películas, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede con esto de aquí cuando ese operativo, y a eso es a lo que voy con la comunicación? Si yo comunico qué tipo de operativo es, claramente esa comunicación a mí me va a decir, ¿sabes qué? Oye, aquí tú me comunicaste que ibas a hacer esto de aquí, pero resulta que efectivamente era Alcotés. ¿Ya? Pero están viendo cualquier otra cosa para sancionarte. ¿Qué sucede en ese caso? A ver, en ese caso lo que van a hacer es no te van a sancionar específicamente por tener tus llantas en mal estado ni nada, sino que simplemente lo van a
dejar por sentado en el parte policial, como una especie de agravante. Tras que estoy conduciendo en un estado de embriaguez, tengo las llantas listas. Y si no estoy conduciendo en estado de embriaguez, pero me tratan de ver que si el faro, que todo lo demás, ¿no va a suceder? No va a suceder. ¿No va a suceder? No te van a sancionar. ¿Por qué? Porque recordemos que el objetivo en específico es el de detener a las personas. Ahora, si el agente, que era la primera pregunta de esta de acá, si el agente va en moto, no es un operativo, y él me quiere sancionar por alcotés porque me ve que me voy en gusanito y todo lo demás, y él presume que estoy borracho, ¿qué tiene que hacer ahí? A ver, en ese sentido, recordemos que bajo el agente de tránsito, bajo una presunción de que estás en estado de embriaguez, efectivamente te puede detener. Te detiene, te puede de cierta manera aplicar no una prueba de alcotés, porque no va a tener... No tiene el aparato, no tiene el aparato y toda la cuestión, pero sí te puede, sobre todo, te puede detener al momento de que informa al EQ 911 de que hay una persona en presunto estado de embriaguez, la cogen, la detienen, aprenden y se le va a hacer una prueba de sangre. Y ahí de cierta manera va a arrojar o no va a arrojar el tema. Ahora, en los operativos alcotés solo se quedan con el alcotés nada más. Con el alcotés. Ya, no es que no hay prueba de sangre. Por más de que la persona pida una prueba de sangre, no se la hacen. Por lo general no se la hacen. No se la hacen porque ahí viene el tema a futuro. Estas pruebas de alcotés tienen que estar calibradas y homologadas los equipos. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema. Si me hacen una prueba y yo arrojo 1.33 grados de alcohol por litro de sangre, pero ese alcosensor no está ni calibrado ni homologado, prácticamente se destruye la prueba y esta prueba sería totalmente inválida. Ok. Eso ya es algo netamente administrativo por parte de la Agencia de Tránsito Municipal en que tenga estos... Que es importante saber qué tipo de dispositivo utilizaron, etcétera, etcétera. Eso me llama bastante la atención. A regreso del corte, ahora sí vamos a saber en dónde interviene el abogado David Ventimilla. Cómo esto de aquí no puede llegar a ser aprehensión y qué sucede con los procedimientos. Porque yo también, así como pregunto de los procedimientos, hay otras cosas que me saltan como, ok, la prueba es alcotés. ¿Qué sucede con las personas que están drogadas o bajo los efectos de algún otro tipo de estupefacientes? ¿Quién los sanciona? No he visto una prueba drogatés. Entonces, al regreso lo vamos a hablar acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla VTV. Inicio de espacio publicitario. Tú naces con un mapa en el cielo, que sería cómo está cada planeta ubicado en cada casa, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es las diferentes casas. Hemos ido 3 o 4 veces a nuestro cementerio, que nace en 1836. El número uno es el ser humano con este tipo de cosas, lo místico o el tema de las energías, la espiritualidad. La primera parte que hace el humano es la negación. Okay. Tú dices, no creo, no me gusta esto. De hecho, hay varios países donde ya la ingesta de alcohol la consideran como un delito no solamente culposo, sino que hay algo de conciencia. Ya los mantenimientos tienen que ir así, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y te fuiste de la... ¿Qué tú más le recomendarías a la gente que podría ser tanto los locales como los extranjeros, que a la final son los que en poquito tiempo buscan conocer la mayoría de nuestro país?
De pronto los defensas decían, uy, míralo al tanque, ¿no? O sea, qué grande, seguro aquí le meto y él me va a meter el triple y todo eso, pero mentira. Yo era flojísimo. Siempre digo, no, uno no empieza cuando debuta, uno empieza cuando a los 8 o 9 años ya tu papá te lleva a algún entrenamiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre yo trayendo buenos invitados el día de hoy, a alguien que de a poco Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá a través de la pantalla de VTV. Esto es Entre Tuercas y Reglas. El día de hoy con el abogado David Veintimilla, quien nos vino a hablar acerca del famoso Alcotés. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde ingresan ellos como salvadores? Como siempre yo digo desde acá, desde V, nunca incitando a que lo hagan, pero sabiendo que existen otras posibilidades. Le decía, abogado, y hay solo Alcotés, pero resulta que hay alguien que está claramente bajo los efectos de otras drogas y resulta que también son un peligro. ¿Ahí simplemente no los pueden sancionar o cómo harían en ese caso? En este caso estarían adecuando su conducta no a lo que indica el 385 del Código Orgánico Integral Penal, sino al 384, que es conducción de vehículo bajo sustancias estupefacientes o otro tipo de sustancia. En este caso el procedimiento es totalmente distinto, se lo llevan realmente así a hacerle una prueba de sangre para determinar qué sustancias y en qué grado tienen este tipo de nivel. Ahí no entra el tema de 5 días, 15 días, 30 días, sino que la sanción es directamente un poco más drástica, que son los 30 días de privación. Ah, ok. Ahí no hay grado de cuánto Fumanchu ahí se pegó, ¿no? Exacto. No, ok. Eso es importante poderlo marcar. Ahora sí, abogado, ¿dónde entran ustedes? Ya. Una vez que el presunto contraventor, siempre hablo la presunción. La presunción es lo más importante. ¿Por qué? Porque así lo estipula la presunción de inocencia en el Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, la misma Constitución nos habla que soy inocente hasta que se demuestre efectivamente todo lo contrario. Recordemos que el donus probandi recae sobre la Agencia de Tránsito Municipal. Son ellos los que tendrán que demostrar que yo he estado conduciendo en mi vehículo en estado de embriaguez. Yo lo que hago es llegar donde el cliente que se encuentra en el calabozo. Converso con él y lo primero que le pregunto es de dónde se movilizaba y hacia dónde se iba. Punto número 1. Punto número 2, le pregunto si tiene alguna condición médica. Punto número 3, e importante, es si colaboró o no colaboró con el procedimiento. Okay. Porque muchas veces, cuando hay personas que están bajo los estados de alcohol, lo que hacen es pelearse con la gente, se van de pelea, los amenazan, muchas veces suele suceder. Sucede este tipo de cosas. Y le digo, ¿colaboró o no colaboró? ¿Por qué? Porque es importante cuando vayamos a juicio, ya lo vamos a ver por qué. De ahí lo que le recalco es, ¿a qué te dedicas? Si trabaja, no trabaja, tiene hijos, tiene familia y toda cuestión. Estos son los famosos arraigos. ¿Para qué? Para indicarle al juzgador, su señoría, aquí estamos con una persona que, de cierta manera, ha adecuado su conducta, pero es una persona que me sirve más estando en libertad que estando privada de su libertad. Sabes que es médico, es profesor, es diferente, ¿no? Claro. Y vamos a verlo el por qué a futuro. Después que te hago todo este tipo de análisis, lo primero que le digo a la persona es, ¿sabes qué? Yo para poder defenderte primero tengo que ver el parte de tránsito como está elaborado. Porque muchas veces estos partes tienen ciertas falencias. ¿Cuáles son las falencias? En que la prueba que se me hizo es la 001. Pero me están adjuntando la calibración de la 002. No hay coincidencia. O asimismo, dentro del parte policial no está adjunto el certificado de homologación de la prueba que se me ha practicado. Es lo primero que se identifica. Lo segundo que se identifica es
el cronograma de actividades que se va a realizar. Si efectivamente hubo un cronograma establecido para realizar estos procedimientos o no hubo. Segundo punto, si está el tema de los derechos constitucionales, si le informó absolutamente... Leído, tiene, exacto, como tal, llamado a un abogado, las negativas y ese tipo de cosas. Si están mal ese tipo de cosas, yo me voy por esa vía a pelear siempre una inocencia. Mi objetivo siempre va a ser pelear las inocencias de mis clientes, como primer punto. En el caso de que el juzgador, hay diferentes tipos de criterios, hay diferentes tipos de juzgadores, no quiera coger estos argumentos, yo opto por las atenuantes, lo que nos estipula el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, en que se considera, si tienes dos atenuantes, se tiene que considerar la reducción de la pena en 1/3. Es decir, que, ¿cuáles serían estas atenuantes? Yo, por lo general, siempre considero, su señoría, mi cliente tiene los 30 puntos de su licencia íntegro. Y es por eso que yo le decía que tan importantes son los puntos de la licencia. Aquí son importantes, porque estamos viendo que es una persona que nunca ha tenido un problema de accidente de tránsito, un problema del contexto. Segundo punto, el tema que es la primera vez que lo detiene. Segundo punto, tercer punto, el tema de los certificados de antecedentes penales, que es una persona que nunca ha tenido un problema con la justicia. Como cuarto punto, un certificado de no puede ser causas pendientes con la justicia. Hemos demostrado 4, podrán haber más, podrán haber menos, pero de cierta manera la ley lo que me estipula es que presente 2 y que no existan agravantes. Por eso siempre es importante que si... O sea, el uno se equilibra con el otro, así que lo más importante es, tienes estos atenuantes, puede ser 4 como tal, pero si no colaboraste, es un agravante como tal. Exactamente. Por eso siempre es importante colaborar, no portarse mal creado. Recordemos que la Agencia de Tránsito Municipal está para prevenir accidentes. Tal vez el día de hoy esta persona esté en el calabozo enfrentando una posible sanción o pena de 30 días de privación de libertad. Pero ¿qué sucede si no le hubieran parado y hubiera ocasionado un accidente 10 cuadras más adelante? Estuviera enfrentando no una contravención, sino un delito. Delito que lastimosamente enluta ya a una familia y cuestiones así. Por eso siempre les recomiendo colaboren con los agentes de tránsito. Bien, eso como punto número 1. Recordemos también lo que nos especifica el artículo 63 del Código Orgánico Integral Penal, que se llama servicio comunitario. Yo adecuo mi conducta a lo que estipula el 385, que es conducir en estado de embriaguez, pero demuestro con mis arraigos que soy una persona que sirve más estando en libertad que estando privado de mi libertad. Me declaran culpable, pero me entregan el famoso servicio comunitario. ¿En qué consiste el servicio comunitario? Muchas veces lo que disponga el juzgador o lo que disponga la Agencia de Tránsito Municipal. Hay veces que los mandan a hacer servicio comunitario con la Agencia de Tránsito Municipal y ven a personas difundiendo el mensaje de que no conduzcan vehículos en estado de embriaguez, o en su defecto limpiando parques, ayudando con, si es una persona que maneja redes sociales, ayudando a difundir este mensaje a través de los diferentes medios. Si es una persona que tiene de cierta manera algún tema de capacitación en un nicho específico, que se difunde este mensaje. O cuando son los feriados, usted ya habrá visto a los muchachos que están ahí con un chalequito nomás entregando volantes. O sea, es importante el difundir este mensaje. ¿Por qué? Porque vamos a la parte preventiva, que siempre se busca esto como parte de la Agencia de Tránsito Municipal. Ahora, si peleamos inocencia y sale en buena hora. Si no, vamos a pelear el tema de reducción, servicio comunitario, y en tercer vía el tema de las atenuantes, para que en vez de cumplir 30 días cumplas 20, en vez de cumplir 15 cumplas 10, en vez de cumplir 5 cumplas 3. Ahora, es importante acá, abogado, en criollo, por así decirlo. Si me ponen los 5 días, que son la sancionatoria más baja, como tal, termina siendo viable de alguna u otra forma. Sabes que va a ser más lo que vaya a gastar yo con el abogado que quedarme 5 días. Es diferente cuando son 15 o cuando son 30, y ya lo pienso un poquito más. ¿Es viable muchas veces, o la gente dice, sabes que ya toca? ¿O siempre vas a tener esa posibilidad por pagar? A nadie le gusta estar igual en cana, como en criollo se dice, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho que la justicia no tiene precio. El tema de prestar un servicio profesional
Habrán abogados que tendrán sus diferentes tipos de honorarios, pero es importante también recalcar que si la persona contraventora no tiene los recursos para contratar a un abogado, recordemos que existe Defensoría Pública. La Defensoría Pública está a las 24 horas en el complejo judicial, y si yo no tengo por un abogado, sí o sí me va a asistir un defensor público. Ese defensor público es el que va a velar por mis derechos e intereses, y con él es el que tendría que conversar para poder presentar la documentación. Aquí en juicio es donde realmente yo siempre digo que es importante esta documentación: si tengo hijos, no tengo hijos, si tengo cargas familiares, si es trabajo. Es importante también sacar el tema del mecanizado del hijo, un certificado de afiliación. ¿Para qué? Para demostrar que efectivamente yo soy una persona que hace un bien a la sociedad. Es importante también, y sobre todo ver que sea viable como tal, que sea el tema incluso de costos, ¿no? Como yo siempre digo muchas veces, a ver, vas a impugnar algo que cuesta, no sé, que tiene un valor de $35, pero resulta que el abogado te cobra 25 para hacerte la cartita y todo lo demás. O sea, es como que medio ilógico, siento muchas ocasiones. Entonces es también importante eso, poderlo marcar, abogado, que siempre hay una posibilidad, que siempre hay una chance de que se puedan buscar alternativas. Y después, ahí sí viene, a nadie le gustaría, creo, que estar preso, que estar por ahí pasándola tan mal, ¿no? Es que recordemos que al momento que ya, imagínense que me pongan 15 días de privación de libertad, automáticamente pierdo mi trabajo, e inclusive muchas personas han perdido hasta sus familias por el tema de que los hacen gastar, entran en conflictos y toda la cuestión. Ahora, ¿qué sucede si me declaran inocente? Yo a futuro puedo solicitar un ocultamiento de datos para que no me aparezca este proceso que he tenido en algún momento. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces cuando me van a contratar en una empresa, lo primero que hago es buscar en Fiscalía y buscar en el Consejo de Judicatura si he tenido algún proceso. Imagínense que usted está aplicando para ser profesor de conducción en la escuela de Conduce Ecuador, y resulta que ese pan ha sido borrachín y lo agarran. Es verdad, claro. O sea, es parte lógica, y es parte también de conocer cuáles son nuestros derechos como tal, más allá de los cumplimientos que tenemos que hacer, sino que de alguna u otra forma siempre va a haber una luz al final del túnel a nivel de la justicia. Abogado, ¿cómo la gente se puede contactar con usted? ¿Cómo es el único tema que usted maneja a nivel de tránsito? ¿Maneja de todos los temas? Que la gente sepa del otro lado también cómo lo pueden hacer. No, claro que sí. Por lo general, nosotros nos enfocamos en temas constitucionales. Siempre nos vamos por las garantías jurisdiccionales. También hacemos el tema de penal. Recordemos que los temas de tránsito están estipulados en el Código Orgánico Integral Penal. Hacemos ayuda social en temas de alimentos, régimen de visitas, divorcios. De cierta manera nuestro abanico es bien amplio en ese sentido. Números de contacto 09 62 78 70 47. Perfecto, hay redes sociales en donde también pueden estar presentes, estar viendo. Claro que sí, estoy en Instagram como @Davi20milla y en TikTok de la misma manera, @Davi20milla. Inclusive estoy subiendo videos que tienen que ver, algunos educativos, otros informativos, otros qué hacer y no hacer al momento de que me detienen. Es importante poder también conocer algo de su contenido, de lo que usted hace, porque del otro lado ya existe mayor inteligenciación por parte de la gente en torno a estos casos, en torno a qué hacer, cuál es el plan a seguir, y muchas veces ya no portarte mal creado, sino que tienes a alguien como el abogado 20milla que te puede dar la mano. Qué bueno haberlo tenido acá, abogado. La invitación queda hecha para una próxima ocasión venir a hablar acerca de otro tema. Ya cambió el tema del salario básico unificado, las sanciones y las multas, es decir, aumentan también su valor, cómo tomarlo de ahí, y después, quién sabe, si es que también hacer un análisis a profundidad de las leyes de tránsito, de lo que normalmente desconocemos y que pueden servir a nuestro favor. Mire que solo hemos hablado acerca del Alcotés. Ahora imagínense en el abanico de sanciones, qué es lo que puede llegar a suceder y cómo también nos podemos llegar a defender. Claro, muy amable, muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que no será la primera, sino habrán más, en las cuales abordaremos muchos más temas. Es importantísimo eso de ahí. Ahí estuvo el abogado 20milla con nosotros acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de UTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.
VTV, el canal para todos.